Vamos a la palabra una vez más. Oseas capítulo 14, versículo 5. Dice la palabra del Señor: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces, como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Añada bendiciones en este día a esta palabra que nos ha dado para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Sigue diciendo la palabra: volverán y se sentarán bajo su sombra. Me acuerdo que cuando yo era jovencito cantaba el himno Bajo del Olivar. Una tarde de hace algún tiempo atrás andaba caminando por las calles de mi pueblo, por Arce City, y me salió al encuentro un amigo desde la niñez, desde la juventud. ¿Cómo está, Fonchito? Me dijo: muy bien. ¿Y tú cómo estás? Le digo yo. Bien. Me dijo: mira, me dijo, siempre cantas el himno Bajo del Olivar. Seguro, le digo, siempre lo canto. Es que ese cántico es tremendo, me dijo, porque bajo del olivar encontramos frescura, descansamos, nos acostamos en el suelo, en sus raíces, y hay frescura, hay vigor, hay paz, hay tranquilidad. Y me hizo recordar este cántico Bajo del Olivar. Amén. Será como el olivo. ¿Cuántos conocen las plantas del olivo? Aceite de olivo. Precioso. Porque son árboles plantados y arraigados. Dije el domingo pasado, hermanos, que nosotros somos plantíos de Jehová, que somos plantados en el huerto del Señor, que es la iglesia que Él compró con su sangre en la cruz del Calvario. Todos los que estamos aquí, hermanos, empezamos como una plantita, como una semillita sembrada en nuestro corazón, que es la tierra fértil para el Señor. Y crecimos, esta semilla que es la palabra germinó en este terreno, en nuestra mente, en nuestro corazón. Germinó la palabra del Señor y vino y nació la plantita. Y esta plantita fue transportada, fue trasplantada a lo que se llama el cuerpo de Jesús, que es su iglesia, para que sea un árbol frondoso, y dice la palabra, como el Líbano, como el olivo, como las plantas, como los cipreses allá en el Líbano, que dan olor, que dan fragancia. Hermanos, árboles plantados. Usted y yo somos árboles plantados en el cuerpo de Jesucristo, en la iglesia del Señor, en el huerto del Señor. Y como árboles, hermanos, ya plantados, tenemos que tener madurez espiritual. Diga conmigo: madurez espiritual. Tenemos que tener madurez espiritual. La madurez espiritual se alcanza cuando nuestras raíces se profundizan, se arraigan sobre la tierra, dentro de la tierra se arraigan, las raíces van buscando su lugar en la tierra, en lo profundo de la tierra, y se van extendiendo. Como sus raíces se van extendiendo en lo profundo de la tierra para dar firmeza al árbol, así sus ramas se van extendiendo. Sus ramas se van extendiendo. Y también están dando fruto, estarán dando fruto en su tiempo de cosecha. Porque somos plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Somos árboles en el Señor. ¿Cuántos son árboles aquí? Somos árboles, hermanos, en la iglesia de Jesucristo. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de que percibamos la lluvia, de que percibamos el rocío
que nos aprovechemos de la lluvia temprana y tardía, que nos aprovechemos del rocío del cielo, del vapor que se levanta en el día y por la noche se convierte en gotas minuciosas que caen sobre la tierra en la madrugada, para dar vida a la vegetación, para dar vida a los árboles. Nosotros debemos de aprovechar ese tiempo del rocío del cielo. Seré Israel como rocío, seré a la iglesia mía, dice el Señor, como rocío del cielo. Enviaré la lluvia temprana y tardía. El rocío del cielo y la lluvia temprana y tardía es símbolo del avivamiento del Espíritu Santo en la vida de cada creyente en Cristo Jesús. Aleluya. Y este rocío y esta lluvia preciosa de vivir en el Espíritu, de ser abonados, de ser cuidados por el Espíritu Santo en nuestra vida personal cristiana, somos arraigados y cimentados. El cuidado que usted y yo debemos de tener, que estando ya en el huerto de Dios, que es su iglesia, usted está aquí como árbol. Oiga bien esto, oigamos esto de parte del Señor: no se desarraigue, no se desarraigue, no nos desarraiguemos. ¿Qué es desarraigarse? Es arrancar el árbol, desarraigar el árbol plantado, arrancarlo, porque lo quiere poner en otra parte, porque quiere poner el árbol en otro terreno, y desarraiga ese árbol que está precioso. Es un riesgo de que el árbol no se pegue, que sus raíces no se aviven y se arranquen nuevamente. Es un riesgo tremendo. Corre el riesgo de secarse. Y una vez arrancamos unos árboles, unas de ornato, como se llaman tuyas, pero esas son millas, ¿verdad? Y pinos también, sembrar pinos. Aquí hemos sembrado unos 2 pinos, los desarraigamos. Hermano Lepe lo arrancó y los arrancó, y le dije: vamos a plantarlos aquí. Vamos a plantar, arranque 2 tuyas que son millas allí, le digo yo, del terreno, y las vamos a ir a sembrar allá en la casa pastoral, allí en la iglesia evangélica latina. Vamos a sembrar estas plantas y las sembramos. Hermanos, estábamos corriendo el riesgo que se nos secaran. Todos los días le ponía agua y estaba yo revolviéndole la tierra y ahí cuidando esas plantitas que son ornatos. Si usted va allí, hermano, usted las va a ver bien preciosas hoy, por el cuidado que se tuvo. Pero se corre el riesgo de que se sequen. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado con su vida espiritual. Cuidado con su vida. No permita que Satanás le arranque del lugar donde Jesucristo lo ha plantado, en su iglesia preciosa. En todas partes del mundo existe la iglesia de Cristo, y aquí está usted plantado, arraigándose. Sus raíces, muchos de los que han aceptado hace poco al Señor y están viniendo hace poquito a la iglesia, sus raíces quieren ya tomar fuerza en la tierra fértil para convertirse en un árbol plantado junto a corrientes de aguas, para que su vida espiritual madure. Madurez quiere decir una perfección. Madurez, estar ya establecido. Yo veo aquí árboles establecidos de años, hermanos. Árboles que ya somos viejos de estar en el huerto de Dios, en el jardín de Dios. Aleluya.
Muchos tenemos años. Yo tengo, ya tengo como unos 60 años, 62 años de estar plantado junto a corrientes de aguas. Y gloria al Señor, hasta aquí, hermanos, hemos envejecido, pero estamos arraigados y estamos cimentados junto a corrientes de aguas que hemos dado fruto a su tiempo y nuestra hoja no ha caído. Aunque Satanás haya querido desarraigarnos y secarnos como árboles del Señor, no ha podido, porque en Cristo, dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo. Aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Árboles preciosos en la iglesia del Señor, para que demos fruto en esta tierra donde vivimos, tengamos fruto y fruto en abundancia, para que mucha gente se beneficie de nuestro fruto y coma de los frutos de nuestra vida. Dicen gloria a Dios, hermano. Pero tenemos que tener cuidado, vivir en la madurez espiritual. Como repito, este rocío y lluvia se reconoce como símbolo del avivamiento del Espíritu Santo. O él, dijo el profeta, en aquellos días, dice el Señor, derramaré como lluvia, derramándose, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y este es el tiempo del avivamiento espiritual, donde usted y yo somos bendecidos porque podemos vivir bajo el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, para que este árbol esté siempre frondoso, esté siempre precioso, esté dando fruto, que no se seque, que estemos siempre avivados por el fuego del Espíritu Santo y por la lluvia, por supuesto, del Espíritu Santo que venga a nosotros. Lamentablemente muchos cristianos en todas las iglesias locales del mundo entero existen cristianos que no se dan cuenta de la importancia del rocío espiritual en sus vidas, y como consecuencia carecen de frescor, carecen de vigor, carecen de un follaje precioso y de fruto, y sus vidas desfallecen por causa de la ausencia del rocío del Espíritu Santo. Muchos cristianos no se dan cuenta de que están siendo atacados por Satanás, de que Satanás está sembrando cizaña alrededor de él. Satanás, que es también labrador. Cuando usted duerme, la parábola dice que cuando dormía el sembrador, vino el enemigo y sembró cizaña, zacate, que no sirve para nada, para ahogar la plantita aquella. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de ser llenos del Espíritu Santo y permitir que el gran labrador de labradores, mi Padre es el labrador, dijo Jesucristo. El labrador de labradores, hermanos, esté cuidando de nuestra vida, pero usted esté alerta, cuidando de su vida. No permita que Satanás ponga cizaña en su mente y en su corazón hacia la obra del Señor. No permita que Satanás llene de basura su corazón y su mente, y que nazca el zacate que viene para ahogar la plantilla, el plantillo que dará fruto para beneficio de la humanidad. Satanás mete en la mente cizaña. Amén. Cizaña. Ese zacate que crece rápido así, hermano, y que se mete entre las flores. Hermano, no permita cizaña en su corazón. Cuando un creyente, árbol de la iglesia, se olvida de que hay un rocío, ya ni siente el rocío, para nada. El Señor derrama su Espíritu Santo sobre la iglesia y él con los brazos cruzados por allá, ¿verdad? Como espectador. Métase al escenario, hombre, no sea espectador. Aleluya. Amén.
Metámonos, hermanos, a la lluvia. No se ponga paraguas, métase totalmente. Muchos se ponen paraguas para no recibir la lluvia, para no mojarse. A mí me da miedo el Espíritu Santo, cómo reacciona la gente, y se ponen ese paraguas. Pero hay que alabar al Señor en la lluvia. Perdonen ese ejemplo, yo vi un reportaje de un artista, dice, bailando bajo la lluvia. Ya aquel ya sabe cuál es. ¿Cuál es esa película? Danzando bajo la lluvia. Pero yo digo, en el área de la vida espiritual, que hay que danzar en el Espíritu bajo la lluvia del Espíritu Santo. Qué riquítico eso. Hay que danzar bajo la lluvia del Espíritu Santo. Y no se ponga paraguas. Mójese todo. Llenémonos todos, hermano, de la frescura de la lluvia del Espíritu Santo, para que usted sea un árbol con madurez espiritual. Aleluya. Que hayan los problemas que hayan, usted permanece firme, porque usted es un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Sus raíces se han profundizado. Aleluya. No es un raíz que tiene, no es un árbol que tiene raíces sobre la tierra, sino profundas. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Cuántos estamos entendiendo, hermanos? Muchos cristianos no se dan cuenta de esta bendición y padecen, hermanos, de enfermedades como le da a los árboles. Pero usted y yo tenemos que estar alerta a la palabra. Mire, Romanos 8:1 dice, le voy a leer la palabra del Señor acá. Romanos 8:1 dice, ahora que somos árboles plantados junto a corrientes de aguas, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación del alma, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo importante, hermanos, andar conforme al Espíritu. El que anda conforme a la carne se deleita de las cosas de la carne. Y su pasión y su fanatismo es cosa de la carne. Los que andan conforme a la carne, hermanos, se secan. El que en mí no permanece y lleva fruto, dijo el Señor, será cortado y echado al fuego. Por eso el Señor dice de que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, pero debemos de vivir según el Espíritu, conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, iglesia de Cristo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es del Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, de ser arraigados, aleluya, como plantío de Jehová.
Y si el espíritu de aquel, si el agua de aquel, si la lluvia de aquel, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará lo frondoso de tu como árbol que tú eres. Va a vivificar, va a traer muchas ramas, mucha bendición. Aleluya.